estaba preguntando por qué andaban peleando, mi madre cavilando me dio contestación. Me habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Se fue pa' la Boquilla, donde anda la guerrilla, a combatir con Villa por tierra y educación. En realidad, no hubo una revolución mexicana, hubo varias. La primera fue la democrática de Madero. Madero se lanzó a la lucha pidiendo sufragio efectivo y no reelección. Murió, lo mataron. Lo mató quien debía cuidarlo, Victoriano Huerta. A él y a don señor Pino Suárez, José María Pino Suárez. Y tras eso vino la llamada Revolución Constitucionalista de don Venustiano Carranza. Ella trajo a los hombres del norte, a la frontera nóvara. Los hombres que veían con un ojo a México y en otro ojo a los Estados Unidos. Estamos hablando de todo el grupo de los norteños, que es enorme, ¿no? Obregón, Calles, de la Huerta, Serrano, Salvador Alvarado, precisamente, y muchísimos más norteños, que Benjamín Gil, me parece, que se unieron a don Venustiano en esa lucha por reivindicar la muerte de Madero y establecer una constitución, que es la Constitución de 1917, y fundar un orden. Como sucede en todas las revoluciones del mundo, las facciones se empiezan a pelear y se empiezan a eliminar. Y eliminan a don Francisco y Madero. Perdón, a don Venustiano Carranza. Y ya queda muy sólida Álvaro Obregón, hasta que después también se lo enfrían allá en la Bombilla, comiendo mole. A Calles no fue necesario enfriarlo, solo el general Cárdenas lo mandó al exilio. Y cuando ya llega el presidente Caballero, Manuel Ávila Camacho, ya hay un periodo de reencuentro, ¿no? O un periodo, cuando después de la guerra, de que hay cierta paz entre las facciones, y luego se funda el nuevo PRI, el último PRI, lo funda con todos sus mecanismos, con todas sus propiedades, que es el sistema político sofisticadísimo, que dio muy buen resultado durante un tiempo, pero que después se agotó y dio la muestra de su agotamiento total el 2 de octubre, cuando se asesina lo último que se puede asesinar en un país, bueno, no lo último, pero algo de lo último que se puede asesinar en un país, que son los jóvenes, la juventud, el 2 de octubre. Hay una reforma maravillosa que la hizo un hombre brillantísimo, que fue Jesús Reyes Heroles, que le permite al PRI un respiro interesante. No solo hace una reforma política, sino hace una reforma del Estado, la primera reforma del Estado. Reconoce a la izquierda, que estaba proscrita, reconoce otros partidos, provoca el diálogo, muchísimas cosas, ¿no? Se acaba la guerra sucia. Bueno, pero eso es otra historia, otro día lo vemos, ¿no? En fin, hay muchas revoluciones. A nosotros nos llegó una, la de Salvador Alvarado, no la quisimos, somos un pueblo conservador, no estuvimos de acuerdo en principio, luego más o menos, pues sí, nos encontramos con Salvador Alvarado, se trabajó bien, se le reconocieron muchas cosas, aunque no se dejaron de ver algunos golpes mortales a Yucatán y a su economía.
como la subida de los precios de Nequén que hizo, eliminando a las casas intermediarias. Lo veremos ya en otra cápsula. Pero trajo una nueva arquitectura. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Ante un cambio social, primero que cambia la arquitectura. Entonces, ¿el qué trajo? ¿Qué es lo primero que asomó? Bueno, lo primero que asomó, desde luego, fue el estilo neomaya. Porque el acierto fundamental de la Revolución Mexicana fue vernos a nosotros mismos, ver nuestro pasado. Veíamos a España durante la colonia y luego vimos a París durante el Porfiriato y a Europa. Y desconfiábamos de lo nuestro. Ya aquí había habido una tentativa muy importante, siempre somos diferentes, por una circunstancia. Cuando los liberales llegan al poder con lo no legario, ya habían estado desde luego con Peón Machado, exaltan un poco lo maya para darle en la cabeza a sus adversarios, que eran los conservadores, y particularmente don Pancho Cantón, don Francisco Cantón y don Teodosio Canto. Entonces, pues va a haber carros alegóricos en tal ocasión, cuando vino don Porfirio, de indios, y que si esto, y que si la grandeza del pueblo maya, nada, porque esos dos conservadores habían peleado en la guerra de castas ferozmente contra los indios. Y los liberales, que nunca vieron a los indígenas bien, y que solo aceptaban dos cosas: o te unes a la civilización occidental, o te vas de aquí. Porque los latifundios nacieron en época de don Benito y no tenían donde vivir los pueblos indígenas. Bueno, pero esa es otra historia. Trajeron el estilo neomaya. El estilo neomaya, que debo decir no empieza aquí, también es más bien extranjero. Frank Lloyd Wright es el primero que concibe, en esa época que había el gusto por lo egipcio, por lo maya, por los pueblos exóticos. Pero se trae aquí, lo trae un arquitecto brillante. Ya vimos que hay un arquitecto extranjero que hizo la casa de Montejo, pero el gran personaje es sin duda Amabilis, Manuel Amabilis Domínguez. Y él hace todas el Rendón Peniche y otras tantas manifestaciones neomayas. También él desarrolla, esto es fascinante, por primera vez un estilo regional yucateco. No muy afortunado, todo lo que estamos hablando es fachada. Y el uso de nuevos materiales. Con el neomaya pues ya entran estos como celosías, que son cruces mayas, que vamos a ver en el estilo Puc. Entra el arco falso. Entran los dibujos en las cornisas, como de pequeñas serpientes. Entran los triglifos también. Pero bueno, es la mampostería en materiales de construcción, la madera, un poco el hierro. Pero pasa algo muy interesante. En el nacional, en el regional, se empieza a tomar la piedra local. La Quinta Faller es la manifestación por excelencia. La que está allá, en donde se dobla para el alemán, en Simná, la Pérez Ponce, de la regional yucateca. Ya no hay, se está por caer la casa de Antonio Palomeque, que era otra. La Plaza de Toros también tiene algo de eso. El Palacio Municipal tiene algo de eso. Hay una casa más en el centro de don Fernando Palomeque. Ese momento es brillante en la arquitectura. Porque entonces ya nosotros empezamos a usar lo nuestro. El pronto que dio esa fachada era de una castillo medieval. Y eso, con pocas ventanas, poca circulación de aire, generó mucho disgusto, mucho recelo. No fue así cuando años después vino el funcionalismo. Las ventanas y los vanos tan grandes, etcétera, etcétera, que circulaba el aire, que era una chulada completamente. Bueno, en la Pérez Ponce hay mucho de esto, de ese estilo, también en el centro. La gran manifestación de ese estilo es un edificio,
es estoy hablando del neocolonial mexicano, perdón, ya pasando al neocolonial, es la estación central de ferrocarril. Aunque habría que decir que en esa mezcla de neocolonial mexicano y californiano también se destaca una casa espectacular de la ciudad de Mérida, que es la casa de don Juan Macari Canán. Se está cayendo y el ayuntamiento debe intervenir. Finalmente, hay algo que ocurre que es cautivador y fascinante en nuestra ciudad. El Art Deco, que surge como una respuesta al Art Nouveau de la bella época, que todo era así redondeado, ¿no? En Europa, y el Art Deco es todas líneas rectas. En el Parque de las Américas, que es un parque subestimado, es un parque con un déficit, no se está utilizando como se debe, está cruzado con Neomaya. Y asistimos, y en otros lugares vamos a ver algo de lo mismo, ¿no? Esa mezcla maravillosa del Art Deco con el Neomaya. Estos son las grandes aportaciones de la revolución a la historia de la arquitectura en Yucatán. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Ve de la próxima semana, a lo mejor se le gusta.